El pueblo de Springwood, Ohio, sirvió como telón de fondo para una de las series de crímenes más perturbadoras y anómalas de la historia criminológica registrada. El expediente de Frederick Charles Krueger abarca dos fases de actividad delictiva distintas, separadas por un evento de violencia comunitaria extrema. La primera fase, ocurrida presumiblemente durante la década de 1970, se centró en la desaparición y asesinato de al menos 20 menores, un caso que acuñó la identidad criminal de Krueger como el slasher de Springwood. El caso tomó un giro inexplicable y fenomenológico en su segunda fase, posterior a 1984, manifestándose como una serie de muertes juveniles que desafiaban el análisis forense convencional. Estas víctimas, todos adolescentes, murieron en circunstancias idénticas, mientras dormían y a menudo con diagnósticos de fallas cardíacas extremas y súbitas. Este patrón es inquietantemente similar al síndrome de muerte súbita nocturna inexplicable, un fenómeno que ha desconcertado a la medicina forense y que algunos han llegado a vincular con la exposición a agentes nerviosos o incluso con castigos de naturaleza espiritual. Sin embargo, la única constante en este archivo, vinculada tanto a los asesinatos físicos de la primera fase como a las muertes oníricas de la segunda, es Frederick Charles Krueger. El objetivo de este reporte es trazar la biografía completa del sujeto de interés, analizando la progresión desde un asesino serial mortal hasta una entidad sobrenatural. El análisis se enfoca en tres preguntas operativas. ¿Cómo operó Krueger durante su vida física? ¿Por qué la comunidad optó por quemarlo vivo? ¿Cómo y por qué regresó con la capacidad de matar en los sueños, atacando específicamente a la generación adolescente de Elm Street? El expediente sugiere una dinámica de causalidad perversa. El colapso del sistema de justicia humana, el tecnicismo legal, generó un vacío que fue llenado por la venganza vigilante, lo que, a su vez, creó el punto de inflexión necesario para la ascensión de Krueger a una forma de vida sobrenatural, mediante un pacto con fuerzas oscuras. Frederick Charles Krueger es hijo de Amanda Krueger. Amanda era una joven y atractiva monja que trabajaba en un hospital psiquiátrico y que una noche fue víctima de abuso sexual por parte de múltiples internos, un evento que le otorgó al niño el apodo infame de el hijo de 100 maníacos. Este origen violento y traumático es considerado por los analistas del perfil criminal como fundamental para la formación de una psique depravada y altamente inestable. Los antecedentes en archivos alternativos y narrativas secundarias refuerzan la patología temprana. Se sugiere que Krueger sufrió una infancia marcada por el abuso sistemático. Algunas versiones detallan que el niño fue adoptado y abusado por un proxeneta de poca monta y una joven y drogadicta prostituta de nombre desconocido, quienes incluso lo utilizaban para robar dinero y atraer clientes para la muchacha, mientras Walter Fingel, el padre adoptivo, abusaba de él y lo cortaba con un cuchillo. Esta costumbre de infligir y recibir cortes y de violentar al prójimo fue una constante patológica que precedió a la creación de su armamento icónico. La primera manifestación de violencia letal de Frederick Charles Krueger fue el asesinato de sus padres adoptivos, tallando con un cuchillo las palabras "púdrete en el infierno" en el pecho de Walter Fingel. Un trauma temprano, aunque no exculpa sus crímenes, pero que proporciona el argumento que Krueger utilizaría más tarde en su forma sobrenatural para justificar su nihilismo y su guerra contra la moralidad. La ocupación exacta de Krueger en vida mortal varía en las fuentes, siendo identificada tanto como conserje de escuela secundaria como ingeniero de centrales eléctricas. Independientemente del título específico, el elemento crucial es el acceso que su trabajo le proporcionaba. Este acceso le permitió operar con impunidad en la planta de energía abandonada de Springwood. Este edificio industrial, particularmente la sala de calderas en el sótano, se convirtió en el lugar del delito de su actividad asesina. Era la zona donde presuntamente mantenía, torturaba y se deshacía de sus víctimas, aprovechando el aislamiento acústico y la temperatura elevada del entorno. La sala de calderas, caliente, industrial y claustrofóbica, se consolidó no solo como la escena de sus crímenes, sino como un símbolo psicológico de su tortura y confinamiento. Este entorno físico elegido se trasladaría más tarde de manera directa a su reino onírico, donde el calor,
las tuberías oxidadas y las calderas representan el paisaje psíquico de la entidad. El modus operandi del slasher de Springwood consistía en el secuestro y asesinato sistemático de niños de la comunidad. La victimología, enfocada en la vulnerabilidad extrema y la inocencia en niños preadolescentes, sugiere un patrón de control y sadismo típico de un asesino en serie altamente organizado y depravado. Las víctimas, cuyo número supera la veintena, incluyen nombres como Brooke Jayton, Mike Becker, Bobby Glass y Mary. La documentación indica que Krueger utilizaba cualquier medio disponible, cuchillos, cuerdas, para mutilar y asesinar, aunque su firma de predilección por los cortes presagiaba el desarrollo de su arma favorita posterior. Tras años de terror, la policía de Springwood finalmente logró detener a Krueger, presumiblemente después del descubrimiento de los restos de los niños en su escondite de la caldera. La comunidad y los padres de las víctimas creyeron que el fin de la pesadilla había llegado, confiando en que el sistema judicial aplicaría la máxima pena. El curso del caso judicial de Krueger se desarrolló catastróficamente. El sujeto fue liberado de la custodia, o sus cargos principales fueron anulados debido a una falla procesal esencial, ampliamente denominada en la cultura popular como un tecnicismo legal. El análisis legal de este evento sugiere que la evidencia crítica para la condena de Krueger fue invalidada por una violación constitucional, como la falta de lectura adecuada de los derechos Miranda, o, en la narrativa más difundida, la firma defectuosa de una orden de registro por parte de un juez que no cumple con los requisitos legales, posiblemente bajo los efectos del alcohol. Según algunas especulaciones, este colapso del debido proceso, aunque técnicamente correcto desde la perspectiva de los derechos constitucionales, eliminó por completa la fe de la comunidad en el sistema judicial. Este fallo se considera el catalizador directo de la escalada hacia la violencia extralegal. Ante la liberación de un asesino de niños confeso debido a un error burocrático, los padres de las víctimas, motivados por la desesperación y la furia, decidieron tomar la justicia por su mano. Liderados por figuras como Marsh Thompson, la turba de padres rastreó a Krueger hasta su guarida industrial. El evento terminal tuvo lugar en la planta de energía, específicamente en la sala de calderas, el mismo sitio que Krueger había usado para atormentar a sus víctimas. Allí fue rociado con gasolina y quemado vivo. La elección del fuego para la ejecución refuerza el simbolismo del castigo en su propio dominio delictivo. El linchamiento, un acto criminal en sí mismo, proporciona a Krueger, ya en el plano metafísico, una retorcida justificación para su venganza posterior. Él no fue castigado y terminado por la ley, sino ejecutado ilegalmente por civiles. Esta transgresión fundamental se convierte en el argumento central para el pacto demoníaco subsecuente, transformando la furia de los padres en la base de la justicia cósmica que Krueger reclama sobre la descendencia de sus asesinos. La incineración física de Frederick Charles Krueger marcó el final del asesino en serie mortal, pero no el fin de su existencia. Su conciencia, cargada de maldad y vengativa por la ejecución ilegal, se manifestó en el plano psíquico. El simple espíritu vengativo de un homicida no posee la capacidad de manipular la realidad onírica. Por lo tanto, esta transición requirió una fuente de poder externa. Se cree que Krueger fue contactado, o incluso abordado, por entidades sobrenaturales conocidas como los demonios del sueño, inmediatamente después de su muerte. Estas entidades del caos le concedieron a Krueger la inmortalidad onírica y la capacidad de manifestar heridas físicas y la muerte en el mundo real a través de los sueños, transformándolo en un demonio del sueño. El pacto implicaba que Krueger actuaría como su agente, utilizando el miedo y los asesinatos para debilitar la barrera entre dimensiones y abrir un portal que permitiera a los demonios cruzar al mundo real. Esto explica la obsesión recurrente de Krueger por generar miedo y por intentar, en varias ocasiones, regresar al mundo físico. Él es una herramienta contractual, poderosa, pero no soberano sobre su destino. Con el nuevo poder adquirido, la entidad onírica dirigió su atención hacia un objetivo específico y calculado: los que residían en la calle L. Estos jóvenes eran, de manera crucial, los hijos directos de los padres que lo lincharon y quemaron vivo. La motivación es una represalia generacional sistemática. Al eliminar a la descendencia de sus asesinos,
Krueger no solo se venga de los actos de la turba, sino que prolonga la agonía y el castigo de los padres sobrevivientes, forzándolos a presenciar cómo sus hijos sufren la misma suerte que los niños que ellos fallaron en proteger inicialmente. La restricción geográfica a la calle Elm refuerza la naturaleza personal y cíclica de esta vendetta. El modus operandi onírico es la antítesis de su modus operandi mortal. Ahora, el ataque ocurre mientras la víctima está dormida. El guante de cuchillas, confeccionado en vida, se convierte en un arma psíquica que hiere y mata en el sueño, y esas lesiones se vuelven corpóreas y fatales en la realidad. La metamorfosis de Krueger le permitió trascender las limitaciones humanas e intensificar sus tendencias sádicas y psicópatas. En el plano onírico, el miedo de sus víctimas no es solo una emoción, sino una fuente de energía existencial que alimenta su poder. A diferencia de los asesinos seriales mortales, que solo cosechan vidas, la entidad onírica cosecha terror. Esto explica la naturaleza teatral y burlona de sus ataques, ya que el prolongado terror de la víctima es crucial para su supervivencia y fortalecimiento. A pesar de ser prácticamente inmortal en el reino de los sueños, la entidad onírica posee una debilidad crítica impuesta por el pacto con los demonios del sueño. El poder de Krueger depende de su dominio en el inconsciente, la realidad como antídoto. Si Krueger es forzado a salir del sueño y es arrastrado al mundo real, a menudo por víctimas que demuestran habilidades oníricas especializadas, como Nancy Thompson o Alice Johnson, sus poderes demoníacos disminuyen extensamente y vuelve a ser susceptible a las leyes físicas y al daño corporal. El fuego como recursivo. Es significativo que el método de su muerte original, la incineración, sigue siendo el método más efectivo para su terminación temporal. La única forma conocida para eliminar a Krueger, fuera de un reinicio narrativo, ha sido exponerlo a una intensa destrucción en el mundo físico, a menudo mediante el fuego, como cuando fue incinerado en un horno por Nancy Thompson en 1994. Esto refuerza el simbolismo de su castigo original y subraya que su vulnerabilidad es un recordatorio de su naturaleza artificial como agente demoníaco, sujeto a las reglas impuestas por los demonios del sueño. Existe una escuela de pensamiento en el análisis del expediente que sugiere que la entidad onírica podría ser una manifestación del miedo colectivo y la culpa de la comunidad de Springwood, en lugar de un pacto demoníaco directo. Una teoría alternativa propone que la versión de Freddy Krueger que acecha a los adolescentes es, de hecho, una creación psíquica involuntaria de las víctimas, como Nancy Thompson, quien posee la habilidad de introducir a otros en sus sueños. Bajo esta premisa, la figura de Krueger fue construida a partir de la narrativa de terror que rodeaba al slasher de Springwood, con la entidad manifestándose a través del trauma y el miedo infantil. Aunque menos canónica que la explicación de los demonios del sueño, esta perspectiva añade una capa de profundidad psicológica al expediente, sugiriendo que la entidad onírica es la personificación del ciclo de violencia que se inició con el fallo del debido proceso legal. El caso de Frederick Charles Krueger ejemplifica la consecuencia extrema de un fallo sistémico. El error judicial, el tecnicismo legal que permitió su liberación, fue el punto de inflexión que transformó a un asesino serial humano en un depredador interdimensional. Krueger representa la síntesis perfecta entre la depravación humana y la influencia demoníaca. Él se alimenta de la negación y el miedo de la generación que lo linchó. El análisis concluye que Krueger ha logrado una forma de justicia profundamente retorcida. Él utiliza el crimen de sus asesinos, el linchamiento y la violación de sus derechos, para justificar un ciclo interminable de represalia contra sus hijos inocentes. La pregunta sobre su derecho espiritual a existir se resuelve con la evidencia del pacto. Su derecho fue concedido por entidades caóticas, no ganado moralmente. Su existencia continuada se sustenta en la culpa, el silencio y la incapacidad de los padres de Springwood para enfrentar sus propios actos de violencia extralegal. El caso de Frederick Charles Krueger permanece activo desde 1984 y está clasificado como un fenómeno de terrorismo metafísico. Aunque el cuerpo del slasher de Springwood fue destruido, la entidad onírica, potenciada por el miedo generacional y el pacto con los demonios del sueño, continúa representando una amenaza crítica para los residentes de Elm Street. Cualquier intento de eliminarlo debe considerar su vulnerabilidad a ser arrastrado al mundo real.
donde puedes ser confrontado y destruido temporalmente por medios físicos.